Saludos, Dios le bendiga en esta noche. Vamos a ver hoy el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos alumbre, que Dios nos ilumine, porque a través de estos estudios todos nosotros vamos a ser enseñados por el Señor. Yo he tomado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, pero voy a hacer hincapié más que nada en Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 12 al versículo 22, ya que en este capítulo se nos habla de la oración, del momento en que Salomón se encuentra por segunda vez con Dios y Dios le habla. Vamos a extraer de este capítulo una gran enseñanza para nuestras vidas. Seguramente muchas personas, sobre todo el pueblo de Israel que regresaba desde la cautividad de Babilonia, seguramente recibieron grandes bendiciones a través de esta palabra que le enseñaron los sacerdotes cuando regresaron y volvieron de nuevo a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que le apareció el Señor a Salomón mientras dormía, y que mientras estaba allí recostado sobre su cama, totalmente dormido, Dios le dijo a Salomón de esta manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Voy a tomar nada más que este versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, y lo vamos a analizar parte por parte, así como te muestro en esta imagen, donde está marcado con color amarillo o fosforescente. Dice la palabra de Dios que mientras Salomón dormía, cierto día, Dios decidió aparecer a Salomón en sueños y hablarle y decirle: Salomón, escúchame. Si mi pueblo y tu pueblo se humillaren, si tu pueblo y mi pueblo oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo los voy a escuchar desde los cielos y los voy a perdonar y voy a sanar su tierra. Seguramente estas palabras para aquellos hombres y mujeres nuevos que volvían desde Babilonia, descendientes seguramente de aquellos que fueron llevados cautivos, descendientes de aquellos que habían desobedecido a Dios, de aquellos que le habían fallado a Dios, de aquellos a quienes Dios le había confiado el guardar su tierra, Jerusalén, de cultivar aquella tierra, de sembrarla, de cosecharla, de hacer que aquella tierra llegase a ser la mejor tierra de aquella región. Aquellos a quienes Dios les había dado la palabra a través de Moisés, aquellos a quienes Dios les había permitido tener un templo donde invocar su nombre, donde reunirse, donde buscar a Dios, y además de eso, un lugar donde habrían de recibir las grandes bendiciones del Señor. Ahora, ese pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y estos nuevos hombres y mujeres que regresaron desde la cautividad estaban esperando en sus corazones una nueva vida. Pero como te dije en los videos anteriores, estas personas no sabían nada o poco
acerca de lo que había sucedido 70 años atrás. Era tiempo entonces de que se les enseñase a estos hombres y mujeres jóvenes las cosas que Dios le dijo al rey Salomón. Y acá tenemos, a través de los escribas, a través de lo que escribieron Segunda de Crónicas, las palabras exactas de lo que Dios le dijo a Salomón mientras el rey Salomón dormía. Si se humillare mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, y los perdonaré, y sanaré su tierra. Para ellos que estaban viendo una tierra enferma, una tierra destruida, una tierra devastada, para ellos que estaban viendo una tierra donde todo parecía arruinado, donde todo estaba destruido, yo me imagino que en aquel momento habría que, de alguna manera, hacerles entender y grabarles en sus mentes y en sus corazones, a través de imágenes, simplemente imágenes simbólicas o imágenes enseñadas a través de lo que podían enseñarle los sacerdotes, de cómo era la ciudad de Jerusalén, de cómo era aquella gloriosa ciudad, de cómo eran sus palacios, de cómo eran sus casas, de cómo eran las casas de sus padres, de cómo era el palacio del rey, de la riqueza que había en el palacio del rey, del dinero, del oro, de la plata, de las riquezas que había en las calles de Jerusalén, de la vida que había en aquella ciudad. De alguna manera debía mostrársele a estas personas, al nuevo pueblo de Israel que volvía desde Babilonia, lo que era Jerusalén 70 años atrás, la belleza, la hermosura, el esplendor, la riqueza y el poder que tenía la ciudad de Jerusalén, sobre todo en la época del rey Salomón, donde nos dice la historia de que venían de todos lados para ver aquella ciudad y aquel templo, y sobre todo para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Había que hacerle entender a esta gente, a estas personas, que se puede subir muy alto en la vida, siempre y cuando el hombre o la mujer estén dispuestos a tener un corazón humilde delante de Dios, siempre y cuando mantengan una comunión con Dios a través de la oración, siempre y cuando busquen el rostro de Dios siendo sinceros con el Señor, siempre y cuando se conviertan de sus malos caminos, y también siempre y cuando ellos quieran que Dios los perdone. Y Dios les decía que si ellos recibían estas palabras en sus corazones, no debían hacer lo mismo que hicieron sus padres, que fueron llevados cautivos allí a Babilonia. No debían cometer el mismo error, no debían ser tan tercos, tan obstinados como fueron sus padres y sus abuelos, sino que debían ser personas humildes, que busquen a Dios, que oren a Dios y busquen su rostro todos los días de su vida. Dios había advertido a los padres de estos jóvenes, de estos
varones y mujeres jóvenes que retornaron desde la cautividad de Babilonia a la Nueva Jerusalén, y digo nueva entre paréntesis, porque se encontraron con una ciudad en ruinas, una ciudad devastada, destruida, con escombros por todos lados, con calles totalmente obstaculizadas, con caminos destruidos. Yo me imagino el panorama desolador de aquella ciudad de Jerusalén después de haber tenido tanta, pero tanta gloria y magnificencia. Lo bello o lo bella que habrá sido la ciudad de Jerusalén en la época del rey Salomón. Como te dije hace un momento, muchos venían a la ciudad de Jerusalén para conocerla y sobre todo para escuchar la sabiduría de este rey a quien Dios le había dado todo, a quien Dios no le había negado absolutamente nada, a un pueblo gobernado por este rey que tenía riquezas como ningún otro pueblo de aquella zona, como ningún otro pueblo alrededor. Un pueblo que vivió de lo más bien, un pueblo que vivió de lo mejor, un pueblo que no le faltaba absolutamente nada, que tenía todo lo que el hombre y la mujer actual necesitan. Una casa, una familia feliz, su trabajo, seguramente en aquella época sus animales, su tierra, sus cultivos, los cultivos y sus árboles frutales que todos los años producían y no dejaban de producir, y había abundancia en toda aquella ciudad, y había riquezas en toda aquella ciudad, pero ahora sus ojos estaban contemplando solamente escombros en aquellos campos donde una vez había viñedos, manzanos y todo tipo de árboles frutales. Escombros tras escombros, rocas, piedras, plantas de espinos, donde en un momento había grandes cosechas y gran abundancia de alimentos, polvo y tierra, escombros y piedras. A ese punto, y hasta ese punto habían llegado los padres de estos jóvenes, los abuelos de estos jóvenes, habiéndose apartado de los mandamientos de Dios y habiéndose enorgullecido en contra de Dios. Ahora el Señor les dice a estos nuevos jóvenes que si ellos se humillan, que si ellos oran al Señor, que si ellos le buscan a Él, y que si ellos le abren su corazón para arrepentirse de los malos caminos que tengan, que el Señor desde el mismo cielo habría de estar atento con sus oídos y habría de escuchar todas las oraciones de ellos, y el Señor habría de perdonarlos, y producto del perdón, Dios habría de levantar nuevamente a Jerusalén como una ciudad gloriosa. Dios habría de levantar nuevamente a aquella ciudad. Dios habría de edificar a través de su poder los nuevos muros de aquella ciudad, el palacio, las casas, las viñas, los sembrados, y la antigua gloria también habría de ser restaurada. Dios habría de levantar otra vez lo que estaba caído. Dios habría de edificar y construir y levantar lo que estaba arruinado. Este era el mensaje para estos jóvenes que regresaban después de 70 años de la cautividad, los cuales en realidad eran hijos de aquellos hombres,
padres y abuelos que habían visto a Jerusalén en su esplendor, que seguramente en Babilonia, mientras estaban cautivos, le contaron a estos jovencitos, a estas jovencitas, la belleza y el esplendor de Jerusalén y cómo quedó Jerusalén cuando fue atacada por el rey Nabucodonosor, producto de que ahora los que estaban cautivos habían adorado y servido a otros dioses, haciendo doler en el corazón a Dios, porque sirvieron a dioses falsos, a dioses que jamás Dios les había ordenado seguir, porque Dios fue claro con ellos. Solamente al Señor de los cielos, a Él solamente debían obedecer y debían adorar, pero se entregaron como locos y como ciegos a la adoración de los falsos dioses y a cometer grandes injusticias entre el pueblo, oprimiendo a los pobres, destruyendo a los que necesitan, destruyendo a los más débiles y aún, peor de todo, mediante los sacrificios humanos al dios Moloch, llegaron a sacrificar a sus propios hijos al dios del fuego. Peor de todo fue cuando el rey entregó a su propio hijo al dios del fuego. Y también fue peor cuando Salomón, lamentablemente, declinó en su reino, dándole lugar al pecado en su vida y permitiendo que las cosas malas tomasen el control de la ciudad. Amigo o amiga, ¿cómo puede ser que teniéndolo todo, lo perdamos todo de la noche a la mañana? ¿Cómo puede ser que habiéndonos Dios bendecido con muchas cosas en nuestra vida, una casa, una familia, bienes materiales, un auto, dinero, lo mejor de lo mejor, ahora lo pierdas todo y te quedes en la ruina? Porque así quedó Jerusalén. Esto es un ejemplo para nosotros, para que nosotros no cometamos el mismo error que cometió Israel en la época del rey Salomón. Mantengámonos con corazones humildes, mantengámonos con corazones sencillos, busquemos a Dios en oración. Amigo, ora a Dios. Amiga, ora a Dios. Búscale, háblale, cuéntale lo que sientes, abre tu corazón y tus pensamientos, no te calles, porque dice la Biblia que si callamos nuestros pecados, nuestro cuerpo también se destruye. Confesémosle a Dios nuestros pecados para que vengan de la presencia de Dios los tiempos de descanso, los tiempos de refrigerio para nuestra alma. Convertirse a Dios es producto de humillarse primeramente delante de Dios. Convertirse a Dios significa que tu vida debe cambiar de dirección y debe cambiar de destino. Convertirse a Dios significa que vos has tomado conciencia que viviste lejos de Dios, siendo orgulloso, siendo avaro, siendo egoísta, siendo mentiroso y siendo injusto. Pero ahora te humillás delante de Dios, te arrodillás delante de Él, orás en su presencia, mirando a Dios cara a cara y diciéndole: Señor, te pido perdón por el tipo de vida que yo he llevado. He perdido muchas cosas en mi vida.
He perdido todo en mi vida. Todo lo que me diste, todo lo que tenía. Pero hoy siento tu perdón en mi vida. Vengo delante de ti. Vengo delante de tu rostro, humillado, entendiendo que a través de esta enseñanza de la Biblia, hoy me das una nueva oportunidad para que mi vida cambie de dirección, para que mi vida cambie de orientación y encuentre yo un nuevo futuro para mi vida y para todos los que me rodean, para mi familia principalmente, para aquellos que me aman, para aquellos que me quieren, para aquellos que desean lo mejor para mí. Así que, amigo, amiga, no hagamos como hizo Israel. Humillémonos delante de la presencia de Dios, orando, buscando el rostro del Señor, porque Dios seguramente nos va a escuchar desde los cielos, va a perdonar todos nuestros pecados, y aún así, como dice esta palabra, Dios va a sanar nuestra tierra. Eso quiere decir que todas las cosas materiales que poseemos, también las vamos a recobrar, y Dios nos va a devolver aquellas cosas que por el pecado muchas veces hemos perdido. Pero principalmente, sé con Dios sincero, humilla tu corazón para que encuentres la paz que tu corazón necesita, que tu alma necesita y que tu espíritu también necesita, porque te hace falta, nos hace falta y siempre nos va a hacer falta ver el rostro de Dios, ver su rostro, estar en su presencia, descansar delante de Él, sabiendo que no hay otro camino mejor, sabiendo que no hay otra senda mejor, sabiendo que no hay otra cosa mejor para nuestras vidas que buscar a Dios, porque con Él yo te puedo asegurar que te va a ir bien en todas las cosas que tú emprendas. Con Él, tu vida y la vida de todos los que vos amás y querés, estando con Dios, tu vida va a ser totalmente bendecida. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para tu vida y nos vemos en el